que realmente abra nuestro corazón para recibirla y que realmente se siembre y produzca fruto de bendiciones para nuestra vida y para todos los que están a nuestro lado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Les voy a pedir que busquen Lucas 17. Y la otra vez tuvimos una charla así con unos hermanos y se dio una situación que estábamos hablando con respecto a algo que hoy estuvimos ejerciendo acá en el momento de orar, que es la fe. Y estaban pasando algunas situaciones y ahí es donde se entraba el debate hasta dónde uno tiene que obrar y hasta dónde llega la fe. Y nos dimos cuenta de las situaciones. Esta vez es cuando uno tiene, por ejemplo, hay un hermano que tenía problemas de ansiedad y tenía que estar medicado por eso. Y se había puesto el debate, ¿por qué el tema de la ansiedad? Si realmente necesitaba medicación, y te decían sí, si tenés algún problema tenés que medicarte y te tenés que medicar. Y por ahí estaba la otra postura que sí, no, si es un problema, porque por ahí uno tiene un problema en lo físico y bueno, obviamente uno tiene fe que el Señor te puede sanar, pero es algo físico y tenés que estar medicado. Pero ya cuando pasa por el tema mental, ya la cosa, por ahí más que todo es descansar en el Señor. Entonces estaba la postura entre, no, te tenés que medicar sí o tenés que sí o sí descansar en el Señor. Me refiero cuando uno tiene, por ejemplo, ataques de pánico, ansiedad y esas cosas, que es más de lo que viene, de lo que uno está viviendo en su mente, que por ahí que te puede afectar en lo físico, ¿no? Y los apóstoles, no solo con eso, sino con otras cosas, cuando lo veían al Señor Jesús, se daban cuenta de que su fe por ahí no alcanzaba, o que no alcanzaba para hacer eso. Entonces, en Lucas 17:5 le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor, ¿qué les dice? Fíjense, bueno, la fe tiene que ser grande como la casa, para que ustedes puedan hacer las cosas como esta. El Señor, ¿qué les dice? Entonces, el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No sé si alguna vez han visto una semilla de mostaza. ¿Ah? Sí. Pero una cosita chiquitita así. A mí me dieron una y la tuve que pegar en una cinta y dejarla pegada porque si no se te vuela y... Bueno, así de chiquita, con que tengamos así de chiquita la fe, dice el Señor que alcanza para que yo le diga a un árbol que se arranque de donde está y se vaya para otro lado. ¿Alguna vez lo intentaron? No. Es más, yo a veces veo la quinta, ¿no? Le digo a Rosa, 4 meses, 5 meses para una quinta y salen ¡pum! 3 plantitas. Le digo, a veces uno va y dice, reproduce según tu especie cuando tiras la semilla y no crees, imagínate sacar un árbol y llevarlo para otro lado. Pero dice el Señor que si nuestra fe fuera como una semillita de mostaza, podríamos hacer esto. ¿Y esto por qué? Porque Dios premia la fe. Pero no premia la fe en la fe por sí, en sí mismo, sino que premia la fe que nosotros tenemos en Él. Que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él lo va a hacer. Y Él premia esa fe. Y podemos ver un montón de casos en la Biblia donde hombres de fe hicieron cosas que parecían imposibles, ya vamos a ver alguna, y Dios premió esa fe. A veces vieron que nosotros tenemos por ahí el tema de que cuando tenemos que hacer algo le pedimos señales al Señor y decimos, cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y cuando Dios cierra puertas, nadie las puede abrir. Entonces nuestra tarea, por ahí, identificar cuáles son las puertas que Dios está abriendo para avanzar. Pero otras veces, Dios no abre la puerta hasta que nosotros damos el primer paso. ¿Recuerdan que una vez tuvimos la enseñanza, cuando seguimos Mateo, la enseñanza en la iglesia, cuando Josué va a cruzar el Jordán? ¿Se acuerdan? Le dice a los que cargaban el arca, dice, carguen el arca y empiecen a caminar. Y cuando ellos van caminando, el mar no se abre. Ellos primero entran hasta que se les mojan los pies. Distinto fue cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Que Moisés, ¿qué hizo? Tocó, se abrió y empezaron a caminar. Acá no. Van caminando y cuando se mojan los pies, recién se abre el mar. Entonces a veces Dios nos abre el mar para que pasemos y obviamente uno entiende, pero otras veces Dios nos pide que demos un pasito de fe. Para que cuando demos el pasito de fe, el mar se abra. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una buena comunión con el Señor para saber cuándo se abre la puerta, cuándo la cierra y cuándo tenemos que dar el paso para que la puerta se abra. Acá los apóstoles le estaban pidiendo eso y el Señor dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza,
las cosas que están pidiendo de acuerdo a la voluntad del Señor van a suceder. Y el Señor premia esta fe. Entonces la pregunta es, ¿cuánta fe tengo? ¿Alcanza para un granito de mostaza? O capaz que sí. ¿Cuándo sabremos si tenemos fe o no? ¿Cuándo se va a ver nuestra fe? Exactamente. En las pruebas. Porque cuando todo va bien es fácil decir yo soy cristiano, yo tengo fe. Pero el tema es cuando las cosas son distintas. Y el otro día, cuando estaba pensando, estos días, tenía una rueda del auto, que justo no sé por qué lo puse así en un desnivel, cuando me fijo, una de las ruedas parecía todo normal, pero del lado de adentro se ve que estaba mal gastada, se empezaron a ver unos alambritos. Y dije yo, wow, hay que cambiarla, porque si no, en cualquier momento, no solo que se te quede pata, sino que puede tener un accidente. Entonces, averigüé, le digo, Rosa, ya tendríamos que cambiar las ruedas, porque ya más o menos estábamos en los kilómetros, así que llamé, todo un lío, porque justo no tenía las ruedas. Bueno, la cuestión que las conseguí. Pero entre que me las tenía que ir a buscarlas, viene una tía mía y me las iba a traer, así que tenía que esperar unos días, pero le digo, Rosa, voy a ver cómo está la rueda de auxilio para no hacer esto, ¿no? Y justo cuando Daniel mencionaba, justo yo había pensado en eso también. Cuando voy a buscar la rueda de auxilio, digo, ¿cuántas veces el Señor lo usamos como una rueda de auxilio? Porque yo ni siquiera oraba por las gomas en este tiempo. Cuando tuve un problema con la goma, ahí oré. ¿Y saben qué fue lo bueno? Que cuando saco la rueda de auxilio, estaba nueva. Ni me acuerdo, yo pensé que había puesto una vieja. Estaba nueva. Y ahí pensaba, ¿no? Cuando Dios premia a veces nuestra fe, porque a veces es cierto, a veces tenemos la mala costumbre de oramos, sí, pero cuando tenemos problemas oramos en serio, ¿no? Oramos, nos ponemos las pilas, nos levantamos más temprano, agarramos la Biblia, todo. Pero cuando las cosas van bien, por ahí sí lo hacemos, pero así pasa. Y digo, cuando realmente buscamos a Dios, hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros esperamos. Yo esperaba sacar una rueda usada que estuviera un poquito mejor que la que tenía. No, está nueva. Es más, me fijé en las otras y no tienen casi desgaste. Y ya había comprado las otras, ¿no? Y bueno, me van a quedar, pero si no me hubiera hecho falta hacer eso. Y yo digo, ¿cuántas veces el Señor, cuando nosotros damos ese paso de fe, hace las cosas mucho mejor de lo que nosotros esperamos? Solamente hay que buscarlo. Ahora cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo fe, pero cuando vienen las pruebas a veces nos damos cuenta de que no tenemos tanta fe, o de que nuestra fe por ahí tambalea más de lo que tendría que tambalear. ¿Cómo podemos aumentar la fe? Pidiéndole al Señor, pero hay algo en lo práctico. Romanos 10:17, ¿qué dice? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, si yo cuando estoy pasando por alguna situación veo que mi fe ha tambaleado o que no estoy tan firme como yo pensaba estar, ¿qué tengo que hacer? Ir a la palabra de Dios. Porque cuando yo voy a la palabra de Dios, si la escucho, la leo en voz alta o la leo, pero medito en la palabra de Dios, me hace conocer a Dios y el conocer a Dios me hace confiar cada día más en Él. Y eso trae fe a mi vida. Entonces cuando estamos con situaciones difíciles que a veces no sabemos para dónde agarrar, lo que hay que hacer es agarrarnos más de la palabra de Dios y de la oración. Y ahí la fe va a ser cuestión de tiempo en que empiece a afectar nuestras vidas para bien. La fe impacta nuestras oraciones, porque no es solo que nosotros oramos así, bueno, por ahí el Señor se acuerda, sino que oramos con fe, que si estamos pidiendo de acuerdo a lo que el Señor quiere, se va a cumplir. Y aun cuando a veces pedimos mal, el Señor nos va a enseñar para pedir bien. La fe influye en muchos aspectos de nuestra vida, desde cómo nos movemos, desde cómo tratamos a la gente, de cómo enfrentamos las situaciones, incluso en las ofrendas. A veces vieron, uno dice, no me alcanza ni para mí, pero veo a un hermano en necesidad o veo alguna necesidad en la iglesia, voy y pongo, Señor, en el nombre de Jesús, aunque a mí a veces no me alcanza, estoy sembrando en fe. Y el Señor premia todas esas cosas. Entonces, tenemos que tener fe en eso. Había un muchachito, ¿recuerdan a David? Cuando fue a enfrentarse con Goliat. Ahí si lo quieren buscar en 1 Samuel. Esperen que no me abra acá esto. A ver si... Primera de Samuel 17.
45 al 47. Si alguien lo quiere leer. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Bueno, acá vemos, David era un muchachito, no era el gran guerrero que después se transformó ni el rey. Él ni siquiera iba a pelear. Su papá lo había mandado para que llevara unas cosas y se fijara cómo estaban los hermanos ahí. Cuando llega se encontró con esta situación, que estaban todos formados para salir a pelear y salía el gigante este y los desafiaba todo y nadie se movía. Y entonces él se presenta y dice, bueno, yo lo voy a enfrentar. Y hay una particularidad. Cuando él va a enfrentar a Goliat, no es que ora y Dios manda un rayo y lo destruyó el gigante. El gigante seguía parado ahí. Él tenía que ir y enfrentarlo. El tema es cómo lo enfrenta David. Porque el problema estaba, el gigante estaba. De ahí no se movía. Sin embargo, él va y lo enfrenta. El tema es que estaba el gigante, David lo veía, pero por encima del gigante él lo estaba viendo a Dios. Y eso como nos damos cuenta por sus palabras. Porque fíjense, cada cosita que decía, nombraba a Dios. Ya desde el versículo 26, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿A quién dice? A Dios, los escuadrones de Dios. O sea, lo primero que él se fija es que en Dios. En el 37 dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y en lo que estuvimos leyendo, fíjense en que él va diciendo, en el 45, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Fíjense, el gigante estaba, pero David era hartante, decía, Dios de acá, Dios de allá, Jehová de aquí, y así tenemos que ser nosotros. Cuando enfrentamos un problema, no tenemos que hablarle tanto a Dios del problema, como dicen, sino tenemos que hablarle del problema del Dios grande que tenemos. Y así es como iba David a enfrentar al gigante. No iba diciéndole, Señor, mira el gigante, Dios ya lo había visto el gigante, sino que él va hablando a los que estaban a su lado y al gigante mismo, y le estaba hablando del Señor permanentemente. Y ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener cuando tenemos que enfrentar cualquier situación. Quizás Dios abre la puerta y ni siquiera hay que pelear. ¿Se acuerdan del rey Josafat? Tenían un gran problema porque venían a invadirlo. ¿Y el que hizo? Se pusieron a orar esa noche, a cantar, descansaron, se levantaron otro día. Ni siquiera tuvieron que pelear, porque se habían matado entre ellos mismos. Estuvieron 3 días saqueando el campamento de los otros, trayendo tesoros. No hizo falta pelear, pero otras veces tenemos que pelear. David, el gigante no desapareció. Él tuvo que ir, plantarse, y es más, se plantó con un palo y una onda, ¿de acuerdo? Yo hubiera estado ahí, hubiera pensado, Señor, por lo menos, mándame una ametralladora o algo de eso que sea. Él se paró. Y fíjense, hasta que él se para delante de David, y delante de Goliat, y empieza a hablar con Goliat y todo lo demás, hasta ahí Dios no había obrado. Pero en el momento que David pone la piedra y lanza la piedra, desde ahí Dios se encargó de lo demás. Porque David pudo tirar la piedra, pero él podría haber errado. Sin embargo, fue con tanta puntería que se le clavó en la frente. Desde el momento que David tuvo fe para enfrentar el problema y larga la piedra, Dios se hace cargo de la piedra y se la clavó en la frente del gigante. Entonces, que nosotros en este tiempo todos estamos pasando por distintas situaciones, distintas cosas graves, otras no tanto, pero que afectan nuestra vida, que podamos enfrentarlas así. Con esto que tenía David, de que Dios estaba presente en todo. Cuando estaba cuidando las ovejas y lo atacaba un león, él estaba ahí, el Señor estaba con él. Tenía que enfrentar a un gigante, el Señor, y cada situación de su vida, Dios estaba ahí. Cuando se descuidó su relación con Dios, terminó metiendo la pata 2 veces. Entonces, que realmente nosotros podamos tener esa fe que tenía David y tantos otros hombres dentro del pueblo de Dios, para que podamos enfrentar los problemas. Y también la fe
nos ayuda porque siendo parte del ejército de Dios, Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero no es que buscamos a Dios por el premio, sino que buscamos a Dios y confiamos en que Él va a premiar todo lo que tiene que ver en nuestra vida de fe. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias por el mensaje. Se escuchó, me quedó lejos.